¿La segunda visa? ¿Y cuándo expira su segunda visa? En septiembre. En septiembre. Sí. Ya, tiene que tener usted muy claro que, mire, contando de septiembre para atrás, tiene agosto, julio, junio. En junio usted ya tiene que comenzar con este trámite de la permanencia definitiva, ¿ya? En junio. Para eso, entonces, su certificado de antecedente de Haití tendría que ya comenzar a pedirlo, ojalá en mayo. Y Daniela, ahora yo tengo mi certificado. ¿Tiene su certificado? Ahora, actualmente. Sí, ese es mi problema. Yo tengo. Si usted tiene ya su certificado, yo puedo tomar de las palabras del joven acá que él dice que hoy día ya no es obligación que el certificado tenga vigencia y probablemente lo reciban igual si está expirado, en el caso de Haití. Pero yo escribí esta consulta para poder efectuarlo en extranjería, ¿ya? Y para tener seguridad si efectivamente pueden recibir ese certificado que ya va a estar expirado o hay que renovar y conseguir otro, ¿ya? Bueno, aparte del certificado de antecedente, tiene que acompañar los otros documentos que yo ya les mencioné, que son el certificado de antecedente del registro civil chileno, ¿verdad? Una copia de su visa, copia también de la primera hoja del pasaporte, copia de su cédula de identidad, ¿ya? Jaime, ¿me puede ayudar en el caso de los documentos específicos? Porque yo creo que los documentos generales ya los tenemos. ¿Tú me puedes ayudar? ¿A dónde están eso? Ahí como uno debe presentar una solicitud de permanencia definitiva, parece que es ahí. El segundo punto, arriba. No, arriba, sí. ¿Qué documento se debe presentar? ¿Cómo? No, dice, ¿cómo se debe presentar una solicitud? Ah, sí, perdón, ¿qué documentos debo presentar para fundamentar mi solicitud? Sí. Necesito llegar a la segunda parte pero búscalo mientras yo ya me lo sé, entonces yo lo voy a ir explicando, ¿ya? Vamos a seguir, mientras mi colega busca la segunda parte de esta hojita, voy a seguir consultando, por ejemplo, en el caso suyo, ¿cuál es su situación actual de visado que tiene usted? Temporaria. Temporaria. ¿Hasta cuándo tiene su vigencia? En septiembre. Hasta septiembre de este año. Sí. Ya, estamos bastante bien con el tema del trámite. ¿Y usted cuál es su situación? Mi certificado porque estoy en el segundo visa. Está con su segunda visa. ¿Tiene Sí. segunda visa estampada? Sí, ¿Hasta cuándo? hasta octubre. Hasta octubre Pero, también. va a llegar mi certificado Antecedente. de antecedente. De Haití. Igual va a vencer este mes, en marzo, como el 5. Ah. Pero tiene que llegar y no sé si puedo solicitar, si puedo hacer mi solicitud. Claro, porque seguramente, no tan antes no. Mira, ¿septiembre vence su visa? En octubre. Perdón, octubre. Ah, no, claro. Sería septiembre, agosto, julio. Es que no se puede antes de los 90 días. En agosto digo. En agosto vence su visa. Sí. Agosto. Tenemos julio, junio, mayo. De mayo en adelante. ¿Puede usted Antes no puedo. No se puede Así antes que de los sí, 90 días. igual se va a estar vendiendo. Igual se va a estar vencido, sí. Por lo tanto, tenemos que saber acerca de esta consulta si efectivamente se puede enviar o no un certificado de antecedente vencido. Porque es muy complicado allá en mi país. Obtenerlo. Porque decía, lo mandaba desde el junio del año pasado, todavía no la tengo. Y todavía no lo tiene. No tengo todavía, por eso yo no podía postular. Porque desde que llegué tengo un trabajo, yo no tengo ningún problema. Ah, qué bueno, tiene una estabilidad dentro de su trabajo. Ah, ya. Así que era por el certificado. Ya. Sí, porque el certificado antecedente allá es que es el mayor problema para todos los haitianos que tienen que solicitar su permanencia definitiva ahora, porque en caso mío, y a mí antes, yo ya cumplí 3 años acá y para postular para mi permanencia definitiva, después que cambia los trámites, el gobierno que hay ahora, Sí. y me piden certificado antecedente, ¿me entiendes? Pero después en el trámite mismo, me dicen que yo tengo que traer un certificado antecedente de Haití. Ah, ya. Yo le dije que no es necesario que traigan el certificado porque
¿para qué me va a servir un certificado si yo ya llevo 3 años acá y para qué el Claro. certificado al final? Y antes me dieron una visa Ya, por un año de nuevo. por un año ya. Y Una eso- segunda visa. Una segunda visa. Ya. Esa visa ya venció. Expiró. Pero desde 8 de agosto de 2019. Ya. Entonces, y como habrá tanto preguntar